cuestionaron ahí por qué es la única mujer que participa como conferencista en todo este ciclo. La verdad no fue consciente y dicen que es un problema de machismo. Ahí en el subconsciente, no lo creo, pero lo cierto es que es la única mujer en el ciclo. Y lo cierto también es que nunca dudé, o sea, desde el principio pensé que Margarita tendría que ser parte de este ciclo de conferencias. Pues Ana fue tu alumna hace algunos años. Te odio mucho porque no me dejaste salir de vacaciones. Más atrás antes de que entraras a la facultad. Menos mal que las generaciones cambian. Bueno, después hizo su tesis en sistemas dinámicos. Fue una tesis de licenciatura con resultados muy originales, una tesis muy padre de licenciatura. No, digamos, destaca entre el universo habitual de las tesis. Luego hizo la maestría, el doctorado, hizo la tesis de doctorado con Santiago. Después tuvo una estancia de un año en la Universidad de Canadá, trabajando también en sistemas dinámicos, que tuvo después una estancia de un año en la Universidad de Canadá, trabajando también en sistemas dinámicos. Luego regresó, ha estado trabajando en cuestiones de biología matemática con otros profesores del departamento. Por añadidura y con todo el gusto de la vida puedo decir que no solo es una brillantísima matemática, sino que es una compañera con una actitud ante todas las luchas de nuestro pueblo, pues muy suave. La verdad ha sido parte de prácticamente todos los movimientos en que se ha participado en la universidad desde que entró ahí. Entonces es pues una especie de doble honor tenerla aquí y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo cierto es que la verdad te odié mucho por no poder salir de vacaciones, pero por otra parte, como en mi formación de estudiante, yo creo que el haber estado participando en el grupo de cálculo 4, en que estaban Javier, Jeff y un cuatretote, fue importante para mi formación. O sea, como que ahí empecé a descubrir otro tipo de cosas que no me había dado cuenta de su importancia, una forma de analizar especial, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco te odio todo, nomás un cacho. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, en particular porque, bueno, no solo es un ciclo de conferencias que creo que nos hacen mucha falta, que este tipo de cosas se generalicen en la facultad, que el ambiente entre los estudiantes académicos tenga así como más incentivos, ¿no? Sino porque también es parte de la defensa, digamos, por ponerlo muy amplio, de los derechos democráticos dentro de la facultad, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. De lo que voy a hablar, déjenme prender este aparato, que no sé. Al frente abajo, al frente para ti. Ah, sí. Bueno, el nombre de la plática se llama ¿Qué tan chico es chiquito? ¿Sí? Vamos a analizar unos 3 o 4 problemas y lo común que tienen todos esos problemas es que su solución es precisamente precisar esa pregunta. Vamos a empezar con un problema muy sencillo que ya todo el mundo se lo sabe de memoria, ¿no? Que es cómo encontrar la recta tangente a una curva, ¿no? Ah, pues derivas, ¿no? Pues sí, es el límite de no sé qué, ¿sí? Entonces, lo que quiero es analizarlo desde otro punto de vista, que muy en el fondo es lo mismo, ¿sí? Pero lo quiero analizar desde el siguiente punto de vista, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos desde el problema de las tangentes, ¿sí?
tenemos una curva, en este caso y igual a x cúbica, ¿sí? Y nos fijamos en un punto específico de la curva, el 1, 1. Entonces, en ese punto vamos a trazar todas las rectas que pasan por este punto, absolutamente todas las rectas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que para cada m fija, para cada pendiente, pues la ecuación de cada una de estas rectas es esta que está aquí, ¿sí? Bueno, entonces, la pregunta de ver cuál es la recta tangente a esta curva en este punto, pues es simplemente decir cuál de todas estas rectas se parece más a y igual a x cúbica en cerca de x igual a 1, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a tomar para cada m, fíjense que esta es una familia de rectas. Si fijamos m, tenemos una recta. Entonces, vamos a tomar la siguiente función. Para cada m fija, lo que estamos haciendo con esto es medir la diferencia en alturas que hay entre una recta y x cúbica, ¿verdad? Entonces, el preguntar cuál es la recta más parecida a esa se convierte en preguntar cuál es la m que hace que delta m sea la más chiquitita de todas, pero la más chiquitita de todas para x cercana a 1, ¿verdad? Hay una forma de resolver este problema desde el punto de vista algebraico, que es agarrar, como lo hacía Descartes, ¿sí? Un poquito generalizado, pero la idea esencial de Descartes era la siguiente. Bueno, antes de decir la idea esencial, fíjense que independientemente de la m que tomemos, esta cosa de aquí se le puede factorizar x menos 1, ¿verdad? Porque x cúbica menos este 1 es x menos 1 por x cuadrado más x más 1, ¿sí? Al otro también se le puede factorizar x menos 1 y nos queda un m aquí que tiene un signo chueco, ¿verdad? Ah, no, porque este menos y bueno, entonces, una forma, o sea, si yo pienso meramente en la fórmula algebraica, digo, ay, qué chistoso, yo lo que quiero encontrar es una m de tal manera que delta m de x sea chico para x cercano a 1, pero para x cercano a 1 este factor se me va a anular, ¿sí? Entonces, algo que se anula por otra cosa, además, otra cosa que es pues un determinado número, me va a dar algo que se anula, ¿sí? Entonces, todas las deltas m son chicas. ¿Cómo le hago para decir cuál es la más chica? Entonces, me fijo en lo siguiente, fíjense. Si yo tomo x cercano a 1, el valor que tiene este polinomio de aquí, en x igual a 1, es 3 menos m, ¿sí? Entonces, esto es muy cercano a 3 menos m, por lo tanto, si yo tomo m igual a 3, el valor de este polinomio va a ser 0, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir eso es que a este polinomio, para m igual a 3, le puedo factorizar un x menos 1, ¿sí? Entonces, si m es igual a 3, bueno, hacemos la cuenta, se ve que efectivamente si m es igual a 3 se le puede factorizar. Entonces, delta 3 de x es x menos 1 al cuadrado por x más 2, ¿sí? Entonces yo digo que delta 3 de x es la más chiquita de todas las deltas m, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si x menos 1 es chiquito, en particular es menor que 1, x menos 1 al cuadrado va a ser más chiquito, estoy multiplicando un número por un número menor que 1, lo estoy encogiendo, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que pues nuestro candidato a ser la recta tangente, es más, la recta tangente va a ser y igual a 1 más 3 que multiplica x menos 1. Si ustedes agarran, derivan, evalúan, etc., se verá que se llega al mismo resultado, ¿no? Bueno. Fíjense que esto, o sea, lo hice para un polinomio específico para no perdernos mucho en el álgebra, pero esencialmente, ¿sí? Es exactamente
punto fijo del polinomio, su valor, al evaluarlo me da y0. Entonces, análogamente, tomo delta m como la diferencia que hay entre el polinomio y una recta que pasa por el punto x0, y0. ¿Sí? Entonces, pues ahí la tengo escrita. ¿Sí? Y entonces lo que busco es, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Si x es igual a x0, ¿sí? Entonces, esta parte p de x menos y0, ¿cuánto vale en x0? Va a ser 0. Entonces a p de x menos y0, que es un polinomio que vale 0 en x0, le puedo factorizar x menos x0, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener es que tengo que vale esto de aquí, pues, y eso significa que a delta m sí le puedo factorizar un x menos x0. Esto de aquí me queda un determinado polinomio. Y otra vez llego a lo mismo. Todas esas deltas m son chiquitas para x cercano a x0. ¿Cuál es la más chiquita? Pues aquella que hace que este de aquí se anule para poderle factorizar otro x menos x0, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto este p1 de x? Pues quién sabe quién diablo sea, es un polinomio, ¿sí? ¿Será cierto que independientemente de quién sea este polinomio, existe una m tal que p1 de x menos m vale 0? Por ahí. O sea, la bronca es la siguiente, ¿no? Tengo ahí la gráfica de un polinomio, cualquiera y igual a p1 de x, ¿no? Y tengo un determinado x0, ¿sí? ¿Será cierto que p1 de x menos m, o sea, existe un m tal que p1 de x0 menos m sea 0? ¿Qué es lo que estoy haciendo al meterle este m? Pues lo que estoy haciendo es subiendo y bajando este de aquí, ¿sí? Entonces, obviamente, independientemente de cómo sea lo puedo bajar. De tal manera que P1 de X menos M tenga esta gráfica, ¿sí? Entonces eso quiere decir que efectivamente sí va a existir esa M. Y además, ¿cuántas M's hay que hacen eso? Nada más una, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos es que existe una sola M, que le voy a llamar MT, la pendiente de la tangente, de tal manera que P1 de X0 menos MT es igual a 0, y en ese caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, para MT se anula en X0, quiere decir que a le puedo factorizar un X menos X0, entonces es X menos X0 al cuadrado por otro polinomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Pues esta delta MT es la más chiquita de todas estas deltas M's, ¿verdad? Le puedo factorizar 0 por 0 de alguna forma, ¿sí? Bueno, si eso ocurriera para funciones derivadas, siempre, ¿sí? Ya habíamos descubierto un método para olvidarnos del cálculo, no es cierto, en algún tipo de problemas, ¿sí? Y un problema clásico de cálculo es encontrar la pendiente de la recta tangente. Este problema lo acabamos de resolver, en el caso de polinomios, con pura álgebra, ¿sí? ¿Cuál es el criterio de cercanía que estamos usando para indicarle al álgebra qué es lo que estamos buscando? Pues mientras más x menos x0 o sea, x menos x0, aunque sea chiquito, es más grandecito que x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esencialmente, el problema de encontrar la recta tangente de un polinomio es encontrar una raíz doble de la
diferencia entre el polinomio y todas las rectas posibles, ¿no? De todas esas rectas, escoger una de tal manera que esa diferencia tenga una raíz doble, ¿sí? Entonces ya, tiramos el límite a la basura. La bronca es que esto que funciona muy bonito, este es una adaptación casi textual del método de Descartes, con la diferencia de que Descartes no se dio cuenta de que estaba buscando una raíz doble así nada más, sino que lo hacía nada más para parábolas. Bueno, no me voy a detener en eso porque si no, no me alcanza el tiempo. Me gustaría más bien hacer la pregunta, ¿puedo generalizar esto? ¿Puedo usar lenguaje algebraico únicamente para ver cuál es la recta tangente a la gráfica de una función? Entonces, tratando de traducir las cosas, yo tendría que analizar esta, que sería, o sea, tendría que buscar una MT que tengo en mente, si yo sé cálculo que debe ser f' de x0, de tal manera que esta MT le pudiera factorizar un x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aquí poder factorizar un x menos x0 al cuadrado? Como aquí ya no estoy, esto que está aquí ya no es un polinomio, ¿sí? Entonces, el otro factor de x menos x0 al cuadrado, pues debería ser una función, ¿no? ¿Qué es lo menos que le puedo pedir a esa función? Que sea acotada, ¿verdad? Porque si esta no, o sea, si yo quisiera aquí tener funciones no acotadas, pues a todo le puedo factorizar x menos x0 al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, resulta que no, ¿sí? Resulta que todas las funciones derivables, ¿sí? No cumplen esto, que es algo demasiado fuerte, ¿sí? Tarea: encontrar una función derivable de tal manera que no le pueda factorizar a esta diferencia x menos x0 al cuadrado y dejando como el otro factor una función acotada, ¿sí? Ahí sí tengo que recurrir al límite a fuerza, ¿sí? Pero hay un resultado más débil, que obviamente no es aquí el lugar para ponerse a demostrar cosas, ¿sí? Que me dice, si yo tengo que f es derivable, entonces a la diferencia entre la función y la recta tangente, esta diferencia, le puedo factorizar un x menos x0 por otro factor. Este factor va a resultar que también tiende a 0 cuando x tiende a x0, ¿sí? O sea, de alguna forma, esto sí es cierto para cualquier función derivable, ¿sí? Es obvio que sí es cierto, si ustedes pónganse a hacer cuentas, es nada más reinterpretar qué onda, ¿sí? Pero esta condición es una condición más débil que esta condición, ¿sí? Claramente, si yo tengo esta condición, entonces aquí le dejo un x menos x0 y luego lo multiplico por x menos x0 por g de x. Entonces, junto con uno de estos, tiende a 0, es la g de aquí, ¿sí? Pero al revés no es cierto. Una idea por qué al revés no es cierto es que, ¿qué tal si esta de aquí que tiende a 0, digamos que tenga un factor que sea raíz de x menos x0? Entonces aquí lo que podría factorizar a lo más sería x menos x0 a la 3 medios, ¿sí? Entonces ya no puedo factorizar x menos x0 al cuadrado, sino más un cachito. Bueno, entonces, bueno, fíjense que aquí tengo varios criterios de chiquitez, ¿sí? Este criterio de chiquitez
segunda sección, definiciones, ¿no? Entonces lo que tengo es que voy a decir que una función, esta es una O chiquita, es una O chiquita de x menos x0, si esa función le puedo factorizar un x menos x0 y lo que me queda tiende a 0 cuando x tiende a 0, ¿sí? Esas se llaman las O chiquitas de x menos x0. En otras palabras, lo que tengo esencialmente, ¿quién va a ser esta que me va a quedar aquí? Pues la despejo. Es delta x entre x menos x0. Esta es la g. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que al dividir delta x entre x menos x0, si ese cociente me tiende a 0, entonces delta es una O chiquita de x menos x0. Y ahora voy a hablar de las O's grandotas. Las O's grandotas también son chiquitas, pero no tanto. Delta x es una O grandota de x menos x0. Si le puedo factorizar x menos x0 y lo que me queda está acotado, ya no necesariamente tiende a 0. Entonces, estas O's grandotas son chiquitas, pero más grandes que las O chiquitas. Las O's grandotas son más grandes que las O chiquitas. ¿Sí? Obviamente lo puedo poner en términos de cuál es el cociente entre delta x de este cociente, que es este, y lo que estoy diciendo es que este cociente está acotado para las O's grandotas, ¿verdad? Entonces, el problema de las tangentes en este lenguaje, a ver, no sé si así se ve todo, ¿verdad? En este lenguaje, el problema de las tangentes es el siguiente. Tomo la diferencia que hay entre la función y lo que va a ser la recta tangente. ¿Sí? Esta es la ecuación de una recta. ¿Sí? En el caso de polinomios, esta diferencia es una O grandota de x menos x0 al cuadrado. ¿Sí? Le puedo factorizar x menos x0 al cuadrado. En particular, es una O chiquita de x menos x0. Le factorizo x menos x0 y me queda multiplicada por algo que tiende a 0. ¿Sí? Y para funciones derivables tengo un resultado más débil. Esta función delta para funciones derivables es una O chiquita de x menos x0. Es una condición más débil esta que en el caso de polinomios. Los polinomios son más decentes, ¿sí? Pero es importante porque es una caracterización, es un sí, solo sí, ¿sí? Bueno. A ver. Ok. Ahora vamos a empezar con otro problema. ¿Se me perdieron con tanta nomenclatura nueva? No. ¿Ya no era nueva? Las O chiquitas y las O grandotas. Vamos a empezar con otro problema, el problema que está en el cartelito. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Tengo una curva. ¿Sí? Quiero sacarle su longitud. Una de las broncas que tengo para sacar longitudes es que yo sé sacar longitudes de segmentos rectos, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras me dice, ¿no?, cuál es la longitud. Entonces lo que me gustaría es tratar de aproximar la curva a la cual le quiero sacar su longitud por un chorro de segmentitos rectos, de tal manera que en la medida de que el tamaño de cada uno de los segmentitos se haga más chiquito, ¿sí?, me esté acercando a la longitud de la curva, ¿sí?, esté encontrando buenas aproximaciones a la longitud de la curva. Entonces,
estos casos que están dibujados ahí, yo puedo decir que las líneas quebradas azules, ¿sí?, son muy parecidas a la curva, están muy cerquita de ella, ¿sí?, muy cerquita. Muy cerquita, ¿en qué sentido? Si se ve que en los tres casos lo que estoy haciendo es como que dividir en cachos iguales el eje de las X, digamos, llamar delta X al tamaño de cada una de los subintervalos en que divido, ¿sí? Y entonces, en la medida de que haga delta X más chiquita, las curvas generadas, ya sea por irse derecho, subir, o irse tangente, bajar, en este caso bajar porque tengo una determinada concavidad, o irse por rectas secantes, ¿sí?, en la medida de que delta X se haga más chiquita, están físicamente más juntas, ¿sí?, físicamente más juntas. ¿Cuál es la longitud? Pues si están bien cerquita, pues saco el límite a la longitud de esas cositas y ya estuvo, ¿verdad? En cualquiera de los casos. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Todos se van contando. A ver, vamos a tomar un caso muy particular. Ahí. Vamos a tomar un caso muy particular. Una recta. ¿Sí? La ventaja que tiene tomar la curva como una recta es que yo sí conozco su longitud, ¿no? Digamos, para fijar ideas puedo pensar que este tamaño es 1 y este tamaño es 1. Entonces, ¿la recta cuánto mide? Raíz de 2, ¿verdad? Bueno, entonces me voy por aquí, lo voy a hacer grande porque si no, no me sale el dibujo. Me voy por aquí, etc. No más que aunque lo esté dibujando grande, imagínense que es chiquito, ¿sí? Es una escalerita muy parecida a esa. ¿Cuánto mide esta escalera? 2, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Todos estos los aventaron para acá. Ay, ya no funciona esto. Todos estos los aventaron para acá, ¿verdad? Y todos estos los aventaron para acá. Y entonces al aventarlos lo que me va a quedar es 1 más 1, ¿verdad? Entonces 2 es igual a raíz de 2. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas escaleritas no están aproximando bien la longitud de la curva, aunque físicamente estén muy pegaditas a ella, ¿sí? Bueno, ¿y estas serán las buenas? Antes de ver si son las buenas o no son las buenas, déjenme ver qué sigue. Ah, sí, ya sé que sí. Vamos a meter ciertas notaciones para poder precisar bien las preguntas, ¿sí? Y las notaciones van a ser las siguientes. Las notaciones van a ser las siguientes. A ver, para que no se vea tan... Bueno, sí. Bueno, entonces fíjense, cuando yo tenía la aproximación, a ver, ¿les pongo todos? Hijo, no se va a poder. Bueno, les pongo este de cabeza.
dientes de sierra, ¿sí? Entonces, voy a usar la siguiente notación, ¿sí? Fíjense que en cada punto de la curva me fijo en el punto, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es tomar un diente de sierra que tiene estas características. Aquí mido delta X y entonces el diente de sierra lo construyo yéndome por la tangente, y cuando llegue a avanzar delta X en el eje de las X, bajarme hasta chocar por la curva, ¿sí? Entonces, si yo le mido la longitud a esa longitud la puedo calcular, ¿sí? Porque está hecha de rectas, y nada más voy a tener en mente de que esta longitud es una función que depende tanto del punto donde salí, X, como del delta X que está aquí, ¿sí? Entonces esta va a ser la longitud de este diente de sierra, que es una función de X y de delta X, ¿sí? El cachito de curva que se encuentra entre este punto y este punto, pues va a tener una determinada longitud que no conozco, que también depende de X y delta X. Si yo me fijo paro en un X, entonces es una función de delta X, pero si yo muevo X, pues es una función de X, ¿sí? Y análogamente para el caso de las secantes, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer, por ejemplo, en el caso de las secantes es sumar la longitud de cada una de las secantes, ¿sí? Y entonces voy a hacer la siguiente notación. Divido, digamos, el intervalo donde esté, bueno, a ver, primero, puedo pensar, creo que no les había dicho, voy a pensar que la curva es la gráfica de una función, x f de x, ¿sí? Entonces divido el intervalo, el dominio de la función en pedacitos de tamaño delta x, y a este primer punto le llamo x1, al segundo punto que está por aquí, x1 más delta x, le llamo x2, x3, etcétera, ¿sí? Y entonces a estas longitudcitas les voy a llamar S1, S2, S3, etcétera, ¿sí? Entonces lo que quiero es sumarlas, ¿sí? Por ejemplo, la suma de lo que estoy denotando aquí por las SCs, ¿sí? Para abreviar notación, lo que estoy diciendo, esta suma, lo que está denotando es la suma de la función S evaluada en XY con delta X, ¿verdad? Y sumada sobre todas las Y, ¿sí? Para no tener tanta notación, así voy a llamar esto. Entonces, con esa nomenclatura, pues yo tengo, bueno, hago lo mismo para el diente de sierra y para todos, ¿no? Entonces yo tengo que L es la longitud de la curva, pues, tiene una determinada longitud, supongo, ¿no? Y esa longitud, pues efectivamente la puedo calcular como la suma de las LCs, ¿sí? Pero el problema es que no sé calcular tampoco LI. Entonces, ¿por qué la quiero poner así? Lo que hacen los matemáticos. Bueno, pero la pregunta esencial, lo que sí podría tratar de calcular es la suma de las SCs y las sumas de las DCs, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿será cierto que el límite de la suma de las SCs cuando delta X tiende a 0 es la longitud de la curva, y lo mismo para las Ds? ¿Sí? Pues no sé. Y no sé por qué. Porque no sé cómo medir, no sé cómo definir la longitud de la curva. ¿Cómo puedo decir si es L o si no es L? ¿Sí? O sea, la longitud de la curva es algo que todo el mundo intuimos, pero ¿qué diablos es? Entonces, axioma. No sé cuál sea la longitud de una curva, pero sí sé una cosa, al menos lo voy a tomar como axioma porque me tengo que agarrar de algo. Y es algo evidente a la intuición. Digamos que yo tengo la curva verde C y yo digo, o sea, la tomo como una curva cóncava, hacia un lado, o convexa, depende de cómo la vean
chiquita que esta, ¿sí? Y ahora me tomo cualquier otra curva del lado contrario, como sea. El chiste es que empiece aquí y acabe acá y se vaya por el lado contrario de donde está la recta, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de esa curva? Bueno, no sé, pero ¿qué relación de orden tienen entre las dos? ¿Lo aceptamos como axioma? Sí. Sí. Si alguien quiere desarrollar otra teoría, que niegue el axioma y que la construya. Bueno, entonces fíjense que este axioma, a ver, ¿qué nos implica este axioma en términos de nuestras posibles aproximaciones? A ver, déjenme ponerles, es que no sé si se acuerdan de las notaciones, las S, las D. Oh, aquí están. Este axioma, ¿qué nos implica acerca de la suma de las S cis y L y la suma de las D cis? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, yo no sé medir esto, ¿sí? Pero ya lo tengo encerrado, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿qué pasará si de puro churro, bueno, no, puro churro, ¿verdad? Pero ¿qué pasará? Digo, lo que me garantiza que pueda resolver este problema, al menos por este camino, es que esto y esto tiendan a la misma cosa, ¿sí? O sea, lo que me garantiza que pueda resolver este problema es que la suma de las D cis menos la suma de las S cis, ¿qué cumplan? Tienda a 0 cuando delta X tiende a 0. Bueno, tal vez necesitaría pedir un poquito más, ¿verdad? Que también alguna de las dos al menos se aproxime a algún límite, ¿no? Puede ser que las dos anden de rango y por todas partes y cada vez más cerquita una de la otra, y eso no me garantiza nada, ¿verdad? Pero bueno. No, sí, bueno, no sé. Pero al menos si pasa esto y existe alguno de los dos límites, ya la hice. Bueno, entonces el problema se convierte, creo que ya lo tengo por ahí apuntado, ¿sí? El problema se convierte en preguntarse bajo qué condiciones efectivamente esta cosa tiende a 0 cuando delta X tiende a 0, ¿sí? Fíjense que cada uno de los sumandos, ¿qué le pasa cuando delta X tiende a 0? Ay, ya salió. Fíjense que cada uno de los sumandos de estas sumas de aquí es una cosa de este estilo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a D y qué le pasa a S cuando delta X tiende a 0? ¿Se acuerdan quién es D? Diente de sierra, S la secante. Si tomo chiquitita, ¿cuánto van a obtener? A 0. Cada una de ellas tiende a 0, ¿sí? La longitud de aquí, más la longitud de aquí, tiende a 0, ¿no? Entonces obviamente la resta tiende a 0, ¿sí? Entonces en ese sentido estoy diciendo,
¿Cómo será? ¿Implicará esto que si cada uno de los sumandos tiende a 0, la suma también deberá tender a 0? ¿Por qué? 0 más 0 más 0 más 0, ¿cuánto da? No es una serie. En la medida de que yo vaya tomando delta X más chiquito, ¿cómo va cambiando el número de sumandos? Se va incrementando, ¿no? Entonces, pues puede haber compensaciones ahí que no sabemos cómo sean. No basta que cada uno de los sumandos sea pequeño para que la suma sea pequeña. ¿Sí? Bueno, pues me puedo preguntar qué tan chico debe ser cada uno de los sumandos para que la suma tienda a 0. ¿Sí? Y bueno, ya que andamos en las dos chiquitas y las dos grandotas, ¿sí? Pues voy a tomar pues el primer atine, ¿no? Basta que delta menos S sea una O chiquita de delta X. Las O chiquitas, ¿se acuerdan cómo eran? ¿Sí? Le puedo factorizar delta X y lo que queda tiende a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí puedo hacer 3, 4 cuentas para ver que efectivamente sí basta eso. ¿Sí? Es hasta las 12, ¿verdad? Vamos a suponer que D menos S es una O chiquita de delta X. ¿Sí? O sea, nada más traduzco qué quiere decir que D menos S sea una O chiquita de delta X. Eso significa que esta función le puedo factorizar delta X y me queda otra cosa. Que esa cosa tenga un límite cuando delta X tiende a 0, que sea 0. Eso es nada más que sea una O chiquita. ¿Sí? Ahí hay un pequeñito problema que no me quiero detener mucho en él, pero cuando se hacen las cosas con cuidado hay que fijarse. ¿Sí? En el sentido de que esta es una función de dos variables, que significa que ocurra esto cuando delta X tiende a 0. En el camino tal vez vamos a ver que necesitamos una condición especial, pero así de golpe, esencialmente voy a suponer esto. Y entonces lo que tengo es, ya queda muy fácil, tengo que 0 acota por abajo a esta diferencia la escribo como me dicen que se escriben las O chiquitas, ¿sí? Ya la escribí. Lo que yo tengo de esta función es que tiende a 0 cuando delta X tiende a 0, ¿sí? Y entonces, según me enseñaron en la escuela, eso significa que puedo hacer esta función menor que cualquier épsilon positivo, siempre y cuando tome delta X suficientemente chica, ¿sí? Después, si tienen chance de pensarlo, noten que aquí, bueno, piensen en esto, qué papel juega la X, ¿sí? Pero bueno, esencialmente tengo eso. Y entonces lo que tengo es que ya lo vieron, ¿verdad? ¿No? Entonces, a ver, esta diferencia es menor o igual que épsilon, que es la cota de las G's de estas que aparecían aquí, siempre y cuando yo tome delta X suficientemente chiquita, y después lo que tengo que hacer es sumar todas las deltas X. ¿Cuál es la suma de todas las deltas X? Si yo tenía mi función que quiero encontrar la longitud de su gráfica así, ¿sí?
entonces digamos que esté definida en un intervalo AB, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es sumando todos estos cachitos, ¿sí? Y entonces eso va a ser B menos A, ¿sí? Entonces lo que tengo es que la diferencia que hay es epsilon por B menos A, ¿sí? Obviamente eso lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, tomando delta X suficientemente pequeño, ¿sí? Entonces lo que hicimos esencialmente fue resultado, si delta X menos S, si esta diferencia es una O chiquita, o sea, dividirla entre delta X tiende a 0, cuando delta X tiende a 0, ¿sí? Entonces, la suma de ellas también va a tender a 0, ¿sí? Ya encontramos el criterio. Necesito que esta sea no solo chica, sino sea una O chiquita. Eso me garantiza que la diferencia, que la suma de sus cachitos tiende a 0, ¿sí? Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Ya acabamos? ¿O andamos muy en abstracto? A ver, un poco tratando de resumir, porque luego ya con tanto detalle se nos olvida dónde andábamos, ¿sí? El axioma acerca de... El axioma acerca que utilizamos como axioma acerca de longitudes, ¿sí? Nos implicaba que la aproximación a través de secantes, ¿se acuerdan que las S son las secantes? ¿Sí? Es menor que la longitud y es menor que la aproximación a través de los dientes de sierra, ¿sí? Entonces, por otra parte, teníamos que si D menos S es una O chiquita de delta X, lo que acabamos de ver es que la suma de las D cis menos las S cis tiende a 0, ¿sí? Y entonces, basta ver a qué tiende esta o esta, si es que basara esto para garantizar que, digamos, si nosotros pudiéramos calcular, por ejemplo, estas, ¿sí? Y pudiéramos calcular a dónde tienden, a fuerza deberían tender a la longitud, ¿sí? Pero eso siempre y cuando D menos S sea una O chiquita de delta X, ¿verdad? ¿Y será? ¿Será? Bueno, ahí sí es fácil ver qué onda. Pues para ver si es una O chiquita tengo que calcularlas, ¿no? Tengo la secante aquí, el diente de sierra lo descompongo en un cacho de tangente y un cacho de recta vertical, ¿sí? Tengo ahí todas las magnitudes puestas con receta, y entonces lo que tengo es que S, por el teorema de Pitágoras, es eso que dije, ¿verdad? Muy bien, ese es S. ¿Quién es T? Más este tamaño, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Cuál es este tamaño al cuadrado? ¿Quién? Delta de F más B. ¿Quién es B? Ese tamaño
delta X para que al dividirlo entre delta X me dé F', ¿no? Entonces tengo que la tangente, ¿verdad? Va a ser esta que está aquí, ¿sí? El tamaño de la tangencita esta, de la tangentecita, no sé cómo se dice, va a ser esta, ¿sí? Y tarea, ver quién es B, ¿sí? Es más, tarea, ver que B no pinta, ¿sí? Que si yo tomo la suma de BIs y hago tender delta X a 0, esa suma me tiende a 0, ¿sí? Entonces esa no la pego. Pero, bueno, los que estén interesados, háganlo, ¿no? El chiste es que, bueno, por lo pronto no la voy a pelar, y entonces, en lugar de ver que D menos S es una O chiquita de delta X, voy a ver que T menos S es una O chiquita de delta X, ¿sí? Y esto está muy fácil. ¿Qué tengo que ver para que una función sea una O chiquita? La divido entre delta X y veo si su límite me da 0 o no, ¿verdad? Entonces, esta diferencia la divido entre delta X y lo que tengo es esto de aquí. Aquí le puedo factorizar delta X al cuadrado, sale de la raíz como delta X. Aquí también al factorizar y aquí tengo que dividir entre delta X al cuadrado, ¿sí? Y entonces lo que tengo es que T menos S entre delta X es esta diferencia. Esa diferencia, ¿por qué tiende a 0 cuando delta X tiende a 0? Porque es la derivada. Porque ¿quién es la derivada? El límite de esta cuando delta X tiende a 0, ¿verdad? Entonces, toda esta cosa tiende a raíz de 1 más F' de X al cuadrado, que es la que estoy poniendo aquí con otro signo, ¿sí? Entonces, ya, tiende a 0. Entonces, efectivamente, sí sé que T menos S es una O chiquita de delta X. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la longitud de una curva? El límite cuando delta X tiende a 0. De las dos, de la T y de la S, escogí la T porque su expresión es más sencilla, ¿sí? Su expresión es más sencilla, fíjense que, pues sí, se ve que sí, pero cualquiera de las dos tiende a la longitud, ¿sí? A lo largo del curso de cálculo 2 que están viendo, van a ver, entre otras muchas cosas, cómo hacerle para calcular ese tipo de límites sin primero hacer la suma, después ver qué pasa, etc. ¿Sí? Entonces ya sé cómo medir longitudes. Y finalmente, si no están muy atosigados, me gustaría plantear otro problema. ¿Sí? Bueno. Este es un problema de ferias. A ver. No sé si... No, mejor al final. Este es un problema de ferias, ¿no? De esas ferias que según me decía un profesor de aquí, me decía, pues mira, cuéntales lo que pasó en quién sé qué lugar de Estados Unidos. No, pero no lo que acaba de pasar. Se les cayó el carrito en la feria. ¿Sí? Se les cayó el carrito. O sea, tienen ustedes un rizo, es un riel, ¿no? Entonces, pues los carritos salen de aquí, los empujan bien fuerte y entonces, ¿no? Y se dan toda la vuelta y ya. Entonces, el problema es, el problema matemático que vamos a plantear es con
qué velocidad tiene que ir el carrito para que no se caiga, ¿sí? Si yo lo aviento bien quedito, pues no va a alcanzar y, ¿no? Que eso es lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es el problema. ¿Qué tan rápido debe ir el carrito para que no se salga del rizo? ¿Sí? Entonces nos fijamos qué es lo que puede pasar. Voy a suponer que el rizo es una circunferencia, ¿no? Voy a suponer que no hay fricción, no hay viento, todo lo que usualmente se supone para poder analizar problemas que pueden ser muy complejos de forma sencilla, y ya después ver si necesitamos meterle más complejidad al asunto, ¿no? Entonces, esencialmente, fíjense ustedes que puede haber de dos sopas, ¿no? Que venga, digamos, que salió de aquí el carrito y digamos que sí alcanzó a llegar hasta acá. Llega hasta acá con una determinada velocidad, ¿sí? Pero puede ser que esta velocidad no sea tan grande y entonces se siga por una curva muy especial. ¿Quién es esa curva muy especial? Es una parábola, ¿no? Si yo tengo un cuerpo con una velocidad inicial acá y una posición inicial, su trayectoria en caída libre va a ser una parábola, ¿sí? Pero puede ser que la velocidad sea lo suficientemente grande para que si no estuviera el rizo, ¿sí? Cuando venía el carrito por acá, entonces si no estuviera el rizo estorbando, el carrito se seguiría por una parábola, pero si la parábola por la que se seguiría el carrito está por arriba del rizo, el rizo ya no lo deja pasar, pero entonces no se cae, ¿verdad? La bronca es cuando la parábola de la caída libre queda por abajo del rizo, se cae. Cuando la parábola que seguiría el cuerpo en caída libre queda por arriba del rizo, no se cae, ¿no? Y por arriba del rizo, ¿qué significa? Significa por arriba, pero no necesariamente siempre, ¿verdad? Por lo menos en un cachito de tiempo y por lo tanto un cachito de espacio, ¿sí? Cerca del punto donde pasó, ¿verdad? Bueno, así como unas cosas medio inventadas. Bueno, no soy física. Bueno, pero aquí no vamos a necesitar de estas cosas, sino simplemente vamos a usar esa propiedad bastante evidente a la intuición, ¿sí? Que acabamos de mencionar. Dependiendo cómo está situada, la parábola correspondiente a la caída libre con una determinada velocidad con respecto al círculo, con ese criterio determinamos si se sale del rizo o no se sale del rizo, ¿sale? Y lo vamos a hacer, digo, para no hacer tantas cuentas tampoco, no quiero ponerme aquí a hacer muchas, lo vamos a hacer en el caso particular de que estemos analizando el punto de hasta arriba, ¿sí? Entonces, digo, bueno, supongo que efectivamente llegó el carrito hasta acá arriba y llegó con una velocidad de esta forma, horizontal, entonces tiene que ser de cero, ¿verdad? Perdón. Tiene que ser, no lo copio. Una velocidad de cero, ¿sí? Entonces, bueno, entonces por una parte pues voy a buscar cuál sería la parábola correspondiente a que salga de aquí con la velocidad de cero inicial, ¿sí? Pues no es difícil, o sea, es muy fácil ver que esa parábola es esta, menos un medio de g
ok, estoy suponiendo como un sistema de referencia en el centro del círculo, supongo que es un círculo de radio R, ¿sí? Entonces, yo sé que de alguna forma la Y, la segunda coordenada de la trayectoria tiene que ver con -1 medio de gt cuadrada, ¿sí? Y esencialmente el tiempo es x cuadrado entre b cuadrado, ¿no? Bueno, no me voy a poner a deducir eso, ¿no? Pero es muy fácil verlo, entonces yo tengo que esa sería la trayectoria que seguiría el carrito si no estuviera puesto el rizo, ¿sí? Por otra parte, bueno, la forma del rizo, la parte de arriba está dada por la gráfica de esta función. Entonces, pues lo que me interesa es ver cuando f es más grande o más chica que y, ¿sí? O sea, lo que me interesa es, o sea, para que no se caiga, quiere decir que y de x es mayor que f de x, no necesariamente siempre, pero sí x es suficientemente pequeño. Es más, como vino así, el carrito, hasta aquí no se cayó, entonces nada más me interesa ver x positiva y suficientemente pequeña, ¿sí? Entonces, estas B's hacen que no se caiga el carro, ¿sí? Estas son las B's que voy a llamar las B's buenas, las B's que hacen que no se caiga el carro. Si no ocurre eso, pues es una B mala, el carro se cae, ¿sí? Bueno, entonces, otra vez voy a pensar en la diferencia que hay entre la función esta y la función esta otra, y entonces esencialmente lo que busco es que, ya lo puse aquí, lo que busco es ver para qué ves dB de x es menor que 0, ¿sí? O sea, que esto sea menor que 0 significa que esto es mayor que esto, ¿verdad? Entonces lo que quiero es ver para qué ves delta b de x es menor que 0 para x cercano a 0. Esas van a ser las B's buenas, ¿sí? Bueno, entonces uno se pone a pensar. Le meto talacha. O trato. ¿Dónde están las B's buenas y dónde están las B's malas? Las B's buenas son lo suficientemente grandes para que llegue rápido y se vaya. Las B's malas son más chiquitas, ¿no? Va además con poquita velocidad y se cae, ¿sí? ¿Habrá una separatriz entre las B's buenas y las B's malas? Una B especial que me diga, las B's buenas son las de aquí para allá y las B's malas son las de aquí para acá, ¿sí? Pues sí, ¿no? Debe haber esa separatriz. Entonces, digamos que se llame B0, esa separatriz. Entonces, esa separatriz, o sea, lo que yo quiero que ustedes me digan es lo siguiente. Si yo comparo la delta, digamos que B0 sea la separatriz. Entonces tengo, o sea, lo que estoy pensando es ver si aquí hay un B0 de tal manera que todas las de aquí sean B's buenas y todas las de aquí sean las B's malas, las que se caen, ¿sí? Entonces, si B
esta delta B0 es la diferencia entre la función y la parábola, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa es delta y está juntada? ¿Sí? Si B0 es la separatriz, ¿qué onda con estas? ¿Qué onda con esta especial? ¿Qué la distingue a esta de cualquier otra? Pues que debe ser igual a 0. Que debe ser igual a 0 cuando yo le evalúo en x igual a 0, ¿no? A ver, ¿cuánto vale esta de aquí? Esta de aquí, esta de aquí, en 0. ¿Cuánto vale esto? En 0. R. ¿Y cuánto vale esto? En 0. R menos R es 0. ¿Verdad? Todas estas van a ser en 0. ¿Qué la hace diferente a esta separatriz? ¿Con qué andamos? Las dos chiquitas. A ver, vamos a ver si, qué tipo de, a ver, vamos a ver en general qué onda con esto. ¿Sí? Si yo veo qué onda con esto y si esto me tiende a 0, entonces quiere decir que delta B es una O chiquita. No solo tiende a 0, una O chiquita de X. Entonces aquí, ¿a qué me tiende eso? Tengo que estoy midiendo lo siguiente. Tengo aquí mis... ¡Ay, qué feo! ¿Cómo fue eso? Pues iba a ser parábola y cambié de opinión. Bueno. Tengo aquí el punto de hasta arriba de una circunferencia. ¿Sí? Tengo una colección de parábolas que pasan por aquí. ¿Sí? Si yo tengo una velocidad muy grande, pues voy a tener una parábola como que así, nada más voy a dibujar las medias parábolas. ¿Sí? Si yo tengo una velocidad muy chiquita, voy a tener una parábola así. ¿Sí? Pero todas estas parábolas, ¿qué tienen de común? Que todas pasan por aquí y además son tangentes, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre este tamaño dividido este tamaño? Es la delta B de X. Si yo divido este tamaño entre X, ¿sí? ¿A qué voy a tender en la medida de que X tiende a 0? ¿A qué? Estás pidiendo que se pegue la parábola más rápidamente que la circunferencia a la tangente. Si esta es tangente a esta, la diferencia entre las dos divididas entre X, ¿sí? Me va a tender a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces esto tiende a 0, ¿sí? Y esto ocurre para todas las velocidades, ¿sí? Entonces no puedo diferenciar esta todavía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendría que pedir? Todas estas son las chiquitas. Esta, que es la que separa las buenas de las malas, es la que separa a las parábolas que están abajo de las parábolas que están arriba. ¿Quién es la parábola más parecida? ¿Sí? Entonces, como que estas, a mí me gustaría que fuesen algo así como esta en especial fuese mucho menor que estas, porque esta me está dando la diferencia que hay
la función y la parábola más parecida a la función en las cercanías del punto x igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para saber qué es la más parecida? Todas ellas son chiquitas. No solo son chiquitas, sino también son O chiquitas. Delta B de X es una O chiquita de X y eso ocurre para cualquiera de las parábolas. ¿Sí? ¿Qué pido? Bueno, pues digo, a ver. Que el cociente mismo sea chiquito. Que el cociente mismo es O chiquita y que el cociente mismo sea O chiquita significa que si yo divido el cociente mismo entre X, me queda esto. ¿Sí? Entonces, lo que busco, será cierto que delta para alguna B particular, ¿verdad? Que delta B0 de X, al dividirlo entre X cuadrada, tiende a 0. Cuando X tiende a 0, ¿sí? ¿Sí? Si yo logro encontrar esta B0, lo único que llegué es a la conclusión de que de todas las parábolas, la parábola correspondiente a esta B0 es la más parecida a la circunferencia. Me falta ver si de veras es separatriz. Pero bueno, eso ya sería fácil, ¿no? A ver, todo esto ya fue platicado. Bueno, y otra vez me olvido del cálculo. ¿Sí? Me olvido del cálculo, entonces voy a buscar una solución algebraica. Fíjense aquí, que yo quiero que al dividir entre X cuadrada me tiende a 0. Entonces, pensando en álgebra, lo que quiero es buscar que esto le pueda factorizar X cuadrada y que lo otro que me quede allá tienda a 0, ¿verdad? Bueno, entonces, pues le trato de factorizar X cuadrada, ¿no? Y entonces, bueno, se la factorizo. Ahí nada más hay no tengo por ahí la receta original de quién es delta B. Sí. Aquí está quién es delta B. ¿Sí? ¿Cómo le hago para factorizar? A este sumando de aquí ya no hay bronca. ¿Sí? Y a este sumando, a esta parte de aquí, pues lo que uno siempre hace, ¿no? Dice, ay, tengo una raíz menos algo, la multiplico por su conjugado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que hice aquí fue efectivamente multiplicarlo por su conjugado y dividirlo por su conjugado. Al hacer esa operación lo que pasa es que me va a quedar en el numerador esto al cuadrado menos esto al cuadrado, que me va a quedar este recuadrado, se me va a ir con este recuadrada y nomás me va a quedar menos x cuadrado, que le estoy factorizando ya. Entonces, ok, entonces ya le factoricé x cuadrada y después de factorizar x cuadrada, lo que digo, bueno, ¿qué es lo que quiero? Que esto de aquí, que sea el otro factor, tienda a 0, ¿no? Entonces, pues ¿cómo le hago para que eso tienda a 0? Pues igual está esto a 0 y despejo b, ¿no? Y entonces la B0 que obtengo es, cumple que B0 al cuadrado es igual a que por L, ¿no? Entonces, a ver, y además, entonces, esta B0 hace que esta delta B0 sea la más chiquita de las deltas B, supuesto que esta B0 hace que delta B0 sea una O chiquita, ¿sí?, de X cuadrada, mientras que las otras deltas B pues van a ser una O grandota de X cuadrada, o la puedo ver como una O chiquita, en particular como una O chiquita de X nomás.
¿sí? Entonces, esta es la más chiquita de todas. ¿Dónde está la sombra? Esta es la más chiquita de todas y esta es la más chiquita de todas y solo si pasa eso, ¿sí? Entonces, para ese, ¿qué es lo que tendría? Bueno, me falta un cacho, ¿verdad? Yo tengo que mi estrategia fue buscar esta B0 de tal manera que, lo que acabo de decir, ¿sí? Que sea la más chiquita de todas, pero me faltaría ver si de veras está separando las Bs buenas de las Bs malas, ¿sí? En este caso, pues es sencillo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tomo una B más grande que ese valor de B0? Entonces, este sumando de aquí se va a hacer más chiquito y lo que me va a dar como resultado, como signo de esto, para x cercano a 0 va a ser un número negativo, ¿no? Y al revés, si tomo una B más chiquita que B0, otra vez hago un análisis de signo y esto me va a dar una cosa positiva, o sea, de las malas, ¿sí? Entonces, ya resolví el problema usando pura álgebra. Pura álgebra. Ni siquiera cálculo. Menos fuerzas centrípetas. No, es así, ¿verdad? Menos fuerzas centrífugas. Pero lo resolví obviamente para un punto. Para el punto de hasta arriba, ¿sí? Basta bueno, basta que tome velocidades mayores que esta de aquí para que no se caiga el carrito arriba, para que no se caiga el carrito arriba, ¿verdad? ¿Y qué tal si se cayó antes? Tarea. ¿Sí? Tarea y que también se puede hacer a través del método algebraico, esencialmente, porque es un talachón horrible, ¿sí? Pero una de las cosas interesantes, mejor nos olvidamos ahorita del álgebra y vemos esencialmente cuál sería el problema desde el punto de vista del cálculo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Fíjense que yo tengo un resultado de cálculo. Bueno, ya no se las voy a hacer de emoción porque ya me dijeron por ahí que hicieron muy bien polinomio Taylor, ¿no? Y lo voy a hacer pensando en general, ¿no? F de X es la forma del rizo, P de X es la parábola por la cual se movería el carrito si no estuviera el rizo, ¿sí? Es un polinomio, ¿sí? Ok. Pero además yo tengo que un resultado que se ve usualmente en polinomios de Taylor es que si resulta que la diferencia entre f y un polinomio de grado 2 al dividirlo entre x cuadrada tiende a 0, ¿quién diablos es ese p? Es el polinomio de Taylor correspondiente a f centrado en x igual a 0, ¿no? Sí, solo sí, en el caso de que f tenga segunda derivada. Bueno, es más, si nosotros pensamos en lo siguiente, vamos a tomar una familia de polinomios de tal manera que vamos a tomar una familia de polinomios de tal manera que pase lo siguiente. Por aquí yo tengo la forma del rizo, ¿sí? Tengo un punto fijo x0 y 0, ¿sí? Entonces, voy a pensar en todas las parábolas que pasan por aquí
gráfica de esta y igual a f de x, son tangentes al rizo. Esas son las parábolas por donde se podría mover el carrito sin rizo, ¿no? Entonces, tomo todo ese conjunto de parábolas. ¿Sí? Tendría una por acá. Todas estas son tangentes, ¿no? Habría unas hasta, si cambio de concavidad, sería para acá. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Me estoy tomando todas. Claro que por aquí no se puede mover el carrito. ¿O sí? Sí, porque va para acá. Bueno, no sé. Entonces tomo todas las parábolas. ¿Qué tienen de común todas estas parábolas? Si todas estas son tangentes a la gráfica de f en el punto, entonces cualquiera de estas parábolas es de la forma y, ¿cómo le puse? Le puse p. P alfa de x igual a f de x0 más f' de x0 por x menos x0 más un determinado coeficiente por x menos x0 al cuadrado. ¿Sí? No todas son el polinomio de Taylor. Tengo que para un determinado alfa es el polinomio de Taylor, pero para otros alfas no. Tengo toda una familia de parábolas. Entonces tengo mi familia de parábolas. ¿Qué voy a hacer con esta? Sí. En particular, de toda esta familia de parábolas, hay una alfa especial que es esta de aquí, que hace que le voy a poner alfa 0. Alfa 0. Hay una alfa 0 especial que hace que precisamente P alfa 0 sí sea el polinomio de Taylor. Y esa alfa 0 es la que tiene este valor, ¿verdad? Eso lo sabemos. Bueno, lo que es interesante es que además de que P alfa 0 es el polinomio que más se parece a f en las cercanías del 0, resulta que esta alfa 0 también me está dando en general una separatriz. ¿Sí? Si yo tengo alfa 1 más chica que alfa 0 y alfa 2 más grande que alfa 0, entonces resulta que a f también, o sea, que eso me va a separar. Tengo mi f. Entonces, esa me... yo no sé. Tengo mi f, ¿no? Entonces aquí hay aquí tengo y igual a p alfa 0 de x. Esta es la buena en el sentido de que esta es la correspondiente al polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, todas las parábolas, las p alfas que tengan coeficientes menores que alfa 0, van a estar ¿dónde es? Eso de usar colores. ¿Cuál es f? Esta es la gráfica de f, ¿verdad? Entonces, tengo aquí una especial. Si tomo alfa menor que alfa 0, entonces va a resultar que la parábola P alfa de x, si alfa 1, va a estar por abajo de f de x, ¿no? Y si tomo alfa 2 más grande, que alfa 0, ¿sí? Entonces la parábola P alfa 2 va a estar por arriba de f, ¿sí? Para x suficientemente cercana. Ya después se pueden nombrar, ¿verdad? Pero para x suficientemente cercana.
es lo que concluimos de esto, que es así como que o sea, lo único que les dije ahorita fue, nótese que los polinomios de Taylor cumplen estas propiedades, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolver el encontrar otra vez me regreso a la no generalidad? No pinta, ¿verdad? Ya la hice. Tengo ahora un punto, ya no necesariamente el de arriba, ¿sí? ¿Cómo encontrar cuál es la velocidad adecuada aquí, de tal manera que no se caiga? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Que se pegara a la recta tangente con una rapidez mayor o igual que la de la circunferencia. Entonces lo que necesito es, bueno, ok, pero lo que necesito es calcular cuál sería el polinomio de Taylor de esta circunferencia en este punto, ¿sí? Lo puedo calcular y entonces ya sabría cuál es el coeficiente de la x menos x al cuadrado, ¿sí? Y por otra parte calcular cuál sería la gráfica de la trayectoria que haría el carrito si no estuviera el rizo, ¿sí? Entonces lo único que buscaría es que calculando segundas derivadas de forma adecuada, porque es parte de la tarea, no me quiero meter más. El problema de la tarea es esencialmente ver en cada uno de los puntos cuál es la velocidad, cuál tipo de velocidades son las velocidades buenas. Sugerencia, piénsense en polinomio de Taylor, ¿sí? Con esto que acabamos de esbozar aquí, ¿sí? Y entonces con eso puedo resolver la bronca de en cada punto qué velocidad tendría que llevar el carrito para que no se cayera, ¿sí? Pero si yo trabajo en una feria, a mí que me pregunta el jefe, no. Yo lo que quiero que me digas es que así está mi rizo, ¿no? Entonces lo que yo quiero que me digas es con qué velocidad lo tengo que mandar aquí para que dé toda la vuelta, ¿verdad? Es fácil calcular qué velocidad debe llevar en cada uno de estos puntos para que no se caiga en ese punto, ¿sí? Pero ellos no quieren eso, quieren una velocidad aquí que haga que todas las velocidades aquí sean adecuadas para que no se caiga, ¿sí? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema que les dejo de tarea. No hay fricción, se conserva la energía, ¿sí? Seguramente eso me va a ayudar mucho. Y ahí acabó la práctica. Pues ya, nada más lo único que les quería decir es que si se fijan ustedes, ¿sí? En todas estas, pues se buscaron problemas que esencialmente era precisar qué tan chica era una función para que me resolviera un determinado problema. ¿Sí? En el problema de las tangentes vimos que las funciones
O chiquitas son las que me están midiendo cómo debe ser la diferencia entre una función y una recta para que esa recta sea tangente, ¿sí? En el problema de las longitudes vimos que también si queremos aproximar una determinada magnitud a través de la suma de pequeñitas magnitudes, ¿sí? Puede ser que esté bien canijo y puede ser que tengamos varias formas de aproximarlo, ¿sí? Con ciertos elementitos o con otros elementitos, ¿sí? Lo que vimos fue bajo qué condiciones la suma de cachitos de un estilo y la suma de cachitos de otro estilo aproximan la misma magnitud, ¿sí? ¿Cuáles eran esas condiciones? Que la diferencia entre los cachitos de un estilo y los cachitos del otro estilo fuera una O chiquita de delta X, le llamamos, ¿no? Y en el último, pues vimos que las O chiquitas, o sea que hay problemas más finos, como este problema del rizo, donde las O chiquitas no nos dan ninguna información, ¿sí? Tenemos que hacer una medición, entre comillas, de diferencias de cosas mucho más finas. En particular aquí se dieron unas O's chiquitas de X cuadrada, no de X, que son más chiquitas que las O's chiquitas de X, ¿sí? Y bueno, no hay una receta, ¿no? No hay una receta, sino depende todo de los problemas que se quieren aproximar. Hay problemas que no nos sirven las O chiquitas de X a la alfa para algún tipo de coeficiente de exponente alfa, sino que tenemos que meter otro tipo de O chiquitas de otras funciones, ¿no? Pero de esas ya no puse cuentas. Pues muchas gracias.